Hola, buenos días, un día más a tu canal de Fisiolution de Salud y Bienestar. Soy Rubén Sade, el acupuntor, y os quería explicar una cosa hoy que me preguntáis en consulta muchas veces, que es cómo tratamos nosotros la ciática. Bien, pues no sé si estás viendo esto ahora mismo. Efectivamente es una ventosa, o también llamado técnica de cupping. Con esto vamos a trabajar para quitar todo ese dolor y esa sensación de quemazón dentro de la pierna que va, efectivamente, desde la zona del sacro hasta toda la pierna, y vamos a ayudarte a hacerlo con cupping o ventosas. Pues empezamos con el tratamiento de esta ciática. En principio, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Tenemos la idea y trabajamos con la idea de que hay una retención, es decir, lo que es la sangre está sin movilizarse. ¿Qué vamos a hacer con la ventosa? Movilizar esa sangre en esa sangre que llega a los músculos. Elegimos 4 puntos en este caso. Vamos a trabajar en el meridiano de la vejiga, el canal de la vejiga, que empieza arriba y son 67 puntos. Vamos a hacer 23, que es la zona del riñón aproximadamente, ¿vale? Movilizamos también líquidos ahí. Vamos a seguir y vamos a bajar también al 37 de vejiga, ¿vale? Aproximadamente en el medio. Es un punto que suele molestar un poquito porque hay bastante tensión hacia afuera, ¿vale? Seguimos al 40, toda la línea, en este caso, en el medio, aproximadamente hueco popliteo, aquí en el medio, y el último, que sería justamente bajando por el gemelo, y además, fijaros que, pum, directamente se mete el dedo. ¿Vale? Esos son los puntos que vamos a trabajar. ¿Cómo lo trabajamos en este caso? Bien, pues primero de todo, vamos a coger un poquito de aceite, ¿vale? Y ya empezaremos a trabajar aquí, ¿vale? Lo hacemos por todo, en este caso. Lo podemos trabajar por partes, o vamos a hacerlo en este caso para que lo veáis y no tengamos que estar todo el rato yendo y viniendo, ¿vale? Toda la línea igualmente, sin entrar en demasiado, ¿vale? Podemos hacer un poquito de dedo, efectivamente, para soltar un poquito, pero sin entrar demasiado, porque con la ventosa vamos a soltar todo lo necesario. Además os pasará que, pues, jolín, no me puedo sentar, me molesta por la mañana cuando me levanto y para moverme, complicadísimo. Bueno, pues vamos a soltarlo, no te preocupes, ¿vale? Estamos aquí para ayudarte, además. Bien, empezamos entonces con la pistola. Mira qué bonita la pistola, además, ¿eh? Y trabajamos. Este quizás sería muy grande, con lo cual vamos a coger un poquito más pequeño, ¿vale? Sobre todo para trabajar, como veis, no sé si lo veis ahora mismo, pero ya hemos estado marcando antes un poco el punto. Entonces lo vamos a trabajar aquí. ¿Para qué hemos puesto el aceite? Ahora lo vamos a comprobar, ¿vale? Abrimos para que entre el aire. Y ahí trabajamos, aquí también, 23 de vejiga, siempre a los lados obviamente de la columna, aproximadamente 3 dedos, ¿vale? Como veis se está poniendo un poquito ya rojo, ¿vale? Intentamos aquí soltar un poquito el dolor lumbar. No lo dejamos demasiado tiempo, lo vamos a soltar, ¿para qué? Para que no se quede, en este caso, la marca tampoco. Trabajamos un poquito y lo que va a hacer es quitar un poco el dolor de lumbares, ¿vale? Y también va a llevar más sangre, obviamente, ¿vale? Soltamos aquí, simplemente abriendo. Se quedaría un poquito la marca, que la podemos aquí quitar, ¿vale? Poco a poco se quitaría la marca. No se quedan las marcas normalmente, ¿eh? Volvemos a colocar, apretamos un poquito menos, en este caso. Y movilizamos. Muy suave. Porque la movilización la vamos a hacer más abajo seguramente, ¿eh? Un poco a los costados. Arriba y abajo. Y soltamos. Seguimos con la parte de abajo de todo el nervio ciático que va pinzando o cogiendo
y siguiendo toda la línea. Vamos a seguir con esta parte de abajo, el 37 en este caso, de vejiga, ¿vale? Normalmente incluso hay un poco de resorte, cuando tocamos el punto, ¿vale? Nos decía en este caso el paciente que efectivamente le dolía un poquito, ¿verdad? Estaba un poquito el dolor ahí. Bien, vamos a trabajar entonces. En este caso es una ventosa un poquito más grande y normalmente el paciente va a notarlo un poquito más. Igual, trabajamos aquí, subiendo y bajando, no apretamos tanto, ¿por qué? Porque así de esa manera pues vamos a poder manejarnos mejor, ¿verdad? La zona se va a poner un poquito roja. Este sería el tratamiento en principio. El tratamiento se hace movilizando la sangre. Movilizando la sangre, llevando en este caso pues a los músculos esa sensación de despegarse y de estar pues en este caso como más pues más sueltos, ¿verdad? Vale, vamos a ir al último punto. Aquí, este es un punto donde si alguien normalmente tiene ciática o falsa ciática, lo va a notar enseguida con punto. Normalmente si se puntura, por ejemplo, se nota bastante. Y si, por ejemplo, hay un poquito de ciática o están las piernas cargadas, se pueden sentir. No sé si tú notas el punto. Sí. ¿Lo notas? Se nota bastante. Se nota bastante. Vale. En el medio, popliteo, ¿vale? Y sería aquí, en el medio, y es donde vamos a saltar. ¿Qué vamos a utilizar ahora? En este caso, pues una pequeñita. Quizás es un poco más difícil que se quede. Lo que vamos a hacer es trabajar, a ver, si no conseguimos que se quede, trabajamos con una más grande. ¿Vale? Vamos a ver, abrimos aquí, para que entre el aire, ahí lo tenemos. ¿Notas? Sí. Sí, ¿verdad? Y aquí soltamos un poco. Lo podemos dejar un poquito, pero como siempre, con cuidado de no sobrepasarnos, ¿vale? Incluso con el movimiento se va notando también cómo va pasando. ¿Notas tú también la sensación? ¿Sí? Sí, notas. Vale. ¿Te duele como tal? ¿Notas calor? Sí. Claro, estamos también sacando esa zona de calor dentro, ¿vale? Y va saliendo hacia afuera también, ¿eh? Vale, perfecto. Podemos seguir hacia aquí, bajando toda la línea, siempre siguiendo la línea. Y vamos al siguiente punto, ¿vale? Aquí, como os comentaba antes también. Lo que queremos es soltar todo para que el paciente se vaya muchísimo más relajado. Nunca dejamos la ventosa puesta todo el rato. La ventosa además, de hecho, se va como perdiendo la presión. Si no la pierde, la podemos abrir, ¿vale? Que el paciente esté cómodo, le va a molestar en un poco, obviamente, pero claro, ya de por sí la ciática es muy molesta como dolor, ¿vale? Esos serían los puntos que hemos trabajado y eso sería lo que podemos hacer contigo y ayudarte mucho más. Bien, recomendaciones en principio, pues por ejemplo, lo que puedes comer, pues alimentos que tengan potasio, como el plátano, por ejemplo. Es un alimento que te va a venir bien. El eliminar o quitar elementos que te produzcan flema, ¿vale? La leche, por ejemplo, no te va a venir bien. Elementos con grasa tampoco. Todo lo que comas de grasa tampoco te va a venir bien. ¿Qué te puede venir bien? Verduras, por ejemplo, judías negras te pueden venir muy bien también para ayudar. En este caso, después tener cuidado y hacer los ejercicios que puedes encontrar en otros vídeos. Y por supuesto, esto no lo puedes hacer en casa. Venir a verme, al que te ayude y salir perfectamente. O sea que ya lo sabes, aquí este vídeo para ti y como siempre decimos, hasta la curación y más allá. ¡Gracias!